Estimados alumnos, damos inicio al primer módulo haciéndonos una pregunta básica. ¿Qué es la neurociencia? ¿Y qué tiene que ver la neurociencia con la educación? Para lo cual vamos a hacer un pequeño análisis de la epistemología de la relación cerebro-educación. Todos sabemos que la base de casi todos los modelos conceptuales y modelos teóricos que fundaron la educación en Chile y en el mundo se basa en un concepto que se llama la caja negra. Es decir, casi todos los pensadores que influyeron de manera determinante en la forma como nosotros construimos la educación ahora parten de un supuesto, ¿no es cierto?, de algo que es el centro del aprendizaje sobre el cual conocíamos muy poco en su funcionalidad. A medida que fuimos avanzando en el tiempo, esta noción fue cambiando hacia la idea de que en realidad era una máquina la que estaba dentro de nuestro cerebro y tenía ciertos procesos que están relacionados con entradas y salidas de información. Y fuimos evolucionando hasta el concepto del homúnculo, donde suponíamos que había un pequeño hombrecito dentro de nuestro cerebro que veía hacia afuera e interpretaba la realidad, para finalmente llegar a un concepto ya neurocientífico, visto, ¿no es cierto?, el cerebro de manera mucho más activa, mucho más dinámica. El cerebro siempre había sido estudiado desde el punto de vista de cadáveres o de enfermedades propias, ¿no es cierto?, de accidentes que habían ocurrido. Pero ya en los últimos 5 años estamos en la era del proyecto Conestoma. Probablemente en los próximos 3 años tengamos información perfecta de todo el funcionamiento del cerebro. Y esto hará un cambio importante en lo que nosotros queremos ver como perspectiva, introduciéndolo en el tema de la neurociencia. Entonces, la neurociencia es, según Kendall, Schwartz y Jassel, la tarea de la neurociencia es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del cerebro, explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el cerebro que producen la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Este espacio interdisciplinario, tal como nosotros lo hemos enfocado acá en nuestro equipo, corresponde a una visión múltiple, perspectivas que nos permiten ampliar nuestra visión de algo que es tan importante en términos de la educación. Y eso nos permite, a través de la innovación, especialmente tecnológica, poder medir en su actividad normal el cerebro, a través de electroencefalogramas, tomografías computacionales, tomografía de emisión por pisotrones, imágenes de resonancia magnética. Es decir, ahora tenemos tanta información del funcionamiento dinámico del cerebro como nunca había ocurrido en la historia. Y esto hace reflexionar cuál es el papel que tiene la neurociencia en la educación, aportando nuevos conocimientos, especialmente relacionados con áreas de activaciones que posteriormente podremos analizar en profundidad dentro del diplomado. Podemos determinar ahora con exactitud qué áreas del cerebro, ¿no es cierto?, se activan o funcionan como sistema cuando estamos viendo pasivamente palabras, cuando estamos escuchando palabras, cuando estamos hablando de palabras y estamos generando verbos dentro de nosotros. Es decir, ya podemos saber, tener una caracterización completa del funcionamiento del cerebro sobre la base de eso. Y eso va a implicar que el cambio conceptual que queremos implicar en la sala tenga que tener una noción distinta de cómo vamos a desarrollar la didáctica, cómo desarrollar la pedagogía y cómo vamos a desarrollar métodos nuevos de clase que impliquen un mayor impacto sobre los resultados, especialmente en términos de capacidad de la educación, en términos de entendimiento y fundamentalmente, ¿no es cierto?, en función de la capacidad que nosotros tenemos para generar cambios. Esa es la idea. Comenzaremos con un concepto analítico, ¿no es cierto?, que se llama el concepto del cerebro triuno. Es decir, Paul MacLean, en el año 1970 y posterior a eso fue generando nuevos conocimientos, parte de una idea de que el cerebro, ¿no es cierto?, está dividido en 3 partes. Cada una de esas áreas tiene relación con la educación. Normalmente siempre pensamos en el currículo actual que casi todo está orientado hacia la neocorteza, hacia el pensamiento, hacia la noción que nosotros tomamos de mente. Sin embargo, vemos que ahora todo el sistema cerebral está involucrado en la educación. Desde el punto de vista de la emoción, por el sistema límbico, pero también el sistema reptiliano, o sistema más bien autónomo, relacionado con el tema del desarrollo de los hábitos. Sabemos que los hábitos, las emociones y las cogniciones están involucradas en el aula, pero curiosamente el sistema curricular basado en los modelos actuales está pensando solamente que hay una activación en esta zona. El propósito de estos seminarios es sencillamente ampliar nuestro conocimiento sobre la capacidad que tiene el cerebro y cuál es el direccionamiento que nosotros deberíamos hacer a nuestro proceso de aprendizaje. Para lo cual también nos vamos a basar en ciertos conceptos científicos, ¿no es cierto?, del cerebro triuno y la bilateralidad hemisférica, la especialización de los hemisferios. Estos conocimientos son bastante solventes. No es por nada que al señor Sperry le haya dado el Premio Nobel de Medicina el año 1981 y eso hace que tengamos un cimiento verificado, científico, que nos da información reales, concretas, respecto a cuáles son las áreas de desarrollo que deberíamos
tratar de involucrar en el proceso educativo. Y es así, ¿no es cierto?, que la educación basada en el cerebro, de acuerdo a Eric Jensen, en un libro espectacular que se llama Cerebro de Aprendizaje, que todos deberían leer, ¿no es cierto?, nos da reseñas de cuáles podrían ser las aproximaciones de esta relación entre cerebro y educación. Dice, es la aplicación de un grupo de principios que representan nuestro entendimiento de cómo trabaja el cerebro cuando está aprendiendo. Les recuerdo que la función de la educación es el aprendizaje, en un proceso de socialización, de adquisición de nuevas habilidades sociales con el proceso de integrarse adecuadamente a la sociedad. Y ahí hay un proceso fisiológico que es el fondo de todo esto. También dice ella, considera a la persona como un sistema integrado en el cual todo interactúa con todo. Cuerpo, cerebro y mente participan en el proceso de aprendizaje. Iremos profundizando en este tema y vamos a nacer de la noción que el que aprende solamente es la mente. El que aprende es el cerebro, pero también el cuerpo el que aprende. Vamos a poder hacer especificidades de áreas o de sistemas que están involucrados en la educación. El avance en el conocimiento y del funcionamiento del cerebro durante el proceso de aprendizaje ha permitido elaborar hipótesis acerca de las condiciones óptimas para obtener un aprendizaje significativo. Es decir, el aporte está orientado básicamente a centralizar en nuevas áreas, ¿no es cierto?, esta relación. Y justamente Kane han elaborado 12 principios del aprendizaje compatibles con el cerebro. Es decir, o cómo aprovechamos de las formas que el cerebro aprende mejor. Esa es la idea. Muchos de los modelos actuales no tuvieron en consideración las capacidades que tenía el cerebro. Y en algunos casos, sencillamente sus modelos son sesgados respecto a la capacidad de predecir el comportamiento, especialmente de los alumnos. Y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en la reiterada reclamo de los profesores en cuanto a cuáles son los elementos que yo tenía en consideración para poder controlar, por ejemplo, el tema del control de las conductas, de la disciplina en la sala, que todos sabemos que ocupa casi el 40% del tiempo que un profesor dedica dentro del aula. Por eso es importante que nos vamos, ¿no es cierto?, acercando a estos principios. Primero, todo principio de aprendizaje es fisiológico. Es decir, para cada aprendizaje está relacionado, ¿no es cierto?, con nuestro soma, con nuestra corporalidad. No tan solo el cerebro aprende, el cuerpo aprende. En este proceso permanente, ¿no es cierto?, como prioridad del cerebro es, ¿no es cierto?, sobrevivir en una sociedad donde es tan importante la credencial, donde es tan importante el título. La sobrevivencia social está garantizada justamente por esa capacidad de incorporar nuestra fisiología dentro del aprendizaje. Es decir, cualquier comportamiento que se produzca en la sala de clase o un comportamiento social tiene que tener un sustrato fisiológico. No existe nada, ninguna conducta socialmente establecida que no tenga alguna relación con algún tipo de neurona, algún tipo de neuromodulador o neurotransmisor, y especialmente lo relacionado con todos los circuitos que están dentro de nuestra corporalidad. Por tanto, es imposible pensar que pueda ocurrir algo sin un sustrato fisiológico. Entonces, principio número 1, todo aprendizaje es fisiológico. Principio número 2, el cerebro social. El cerebro sale hacia afuera. El cerebro, para poder sobrevivir, tiene que salir hacia afuera. Es decir, tengo que salir hacia el otro. Tengo que tener la capacidad para comunicarme, tengo que tener la capacidad para relacionarme. La búsqueda del significado está dado en lo social. En el desarrollo de nuestra personalidad, el concepto de lo social está involucrado en cómo se genera nuestro carácter y cómo se modela en una personalidad específica. Por lo tanto, el aprendizaje siempre es social. El cerebro es eminentemente social. Aprendemos a vivir en grupo porque tenemos un concepto de la sociabilidad. Tenemos instintos relacionados con eso, tenemos instintos gregarios. Tenemos instinto, por ejemplo, de reconocimiento de la voz humana, que nos hace que un niño no imite el sonido de un animal, sino que identifique perfectamente si es un ser humano o no y lo va guiando en su proceso de socialización. Principio número 3, la búsqueda de significados innata. Quiere decir de que el cerebro tiene que hacer múltiples selecciones de aquellos aspectos que están en nuestra relación que le dé sentido o significado a la vida. Es decir, tal como se plantea siempre, el cerebro, ¿no es cierto?, busca significado para darle sentido a la vida. Y ese sentido, ¿no es cierto?, tiene que estar basado en un proceso de selección. Lo que hace el cerebro, selecciona de todos los estímulos que tenemos diariamente aquellos aspectos que sean más significativos. En consecuencia, cuando estamos enfrentando un estímulo llamado educación, para el alumno tiene que darle sentido a la educación. Es decir, tiene que ser parte de él. Tiene que ser parte del sentido de la sobrevivencia que nace de la necesidad de vincularme con los otros y establecer un mecanismo común de relación y de comunicación. Por lo tanto, este sentido, esta necesidad de que todo sea con significado innato, es parte de nuestra sobrevivencia
social. Principio número 4. La búsqueda de significado ocurre a través de pautas. Como el cerebro sale hacia afuera, lo que sale hacia afuera es básicamente a reconocer la cultura. Nuestra cultura fue construida por miles de años, tal vez por millones de años, en que hemos logrado que se establezca cierta regularidad en los comportamientos. Esa regularidad es una pauta de comportamiento. Y habría básicamente la identificación de dos pautas que son muy significativas. Uno que son las creencias y otro que son los valores. En el caso de los valores es importante porque justamente los valores es lo que hace la conexión entre la cognición, ¿no es cierto?, y básicamente la emoción. Es decir, un valor también es una pauta de comportamiento innata, pero sobre el cual los individuos hacen inversión emocional en ella. En consecuencia, podemos establecer que cualquier sistema social, aunque sea muy pequeño como es una aula de clase, se basa en valores. Su orientación es valórica. Sabemos por lo demás que necesitamos solamente 3 valores sobre los cuales nosotros consensuamos nuestra vida social. Entonces, las pautas de comportamiento también tienen un sustrato emocional. Significa que también está involucrada nuestra emocionalidad y nuestra fisiología. Principio número 5. Las emociones son críticas para la elaboración de pautas. Y aquí viene la conexión con los valores, es decir, nosotros tenemos que procurar una sociedad del bienestar, de la felicidad. Necesitamos que en el proceso educativo las personas se involucren emocionalmente. Sabemos que no es lo mismo aprender con una educación, ¿no es cierto?, basada solamente en lo cognitivo y dejando de lado la emoción. La emoción de la felicidad, de la alegría es sumamente importante. Esa emoción nos acerca al proceso educativo. Lo que nos aleja es otra emoción, la emoción del miedo. La emoción del miedo, que lo vamos a ver más adelante, significa que por una sensación emocional difícil de describir como sentimiento o como emoción, determina mi acercamiento hacia áreas del conocimiento, especialmente aquellas que representan amenazas, ¿no es cierto?, a mi sobrevivencia, especialmente sobrevivencia social. Nadie quiere ser ridículo, nadie quiere ser menos, de tal manera que esta elaboración de pauta involucra, ¿no es cierto?, por decirlo de manera metafórica, el corazón. Tenemos que involucrar el corazón en la educación. Si no lo hacemos, vamos a tener la capacidad de poco desarrollo emocional o también de poca inteligencia emocional, que es fundamental en el proceso educativo. Principio número 6. El cerebro procesa partes y todos en forma simultánea. El sustrato fisiológico establece que mi cerebro tiene esa particularidad. Normalmente en el currículo, que es más bien lineal, orientado hacia el hemisferio izquierdo, es lineal y secuencial y tiende a ver las partes en un continuo. Por lo tanto, pierde la noción de lo holístico, de lo integrador. Como habíamos planteado, el currículo está orientado básicamente al hemisferio izquierdo, pero justamente es el hemisferio derecho el que tiene una visión holística e integradora, que puede ver simultáneamente las partes y el todo. Es decir, si nosotros no logramos integrar este concepto en la educación y vemos que sencillamente, por ejemplo, la matemática es una parte de la realidad y no está relacionado con una totalidad del concepto del sentir, del concepto de lo innato, estamos, ¿no es cierto?, tratando de generar una opción que no es, ¿no es cierto?, adecuada para el cerebro. El cerebro necesita ver partes y necesita ver la totalidad para dar sentido a la vida. Principio número 7. El aprendizaje implica tanto atención focalizada como percepción periférica. Posteriormente, en la profundización de estos temas, especialmente con la doctora Carrasco, vamos a poder ver aspectos de los sistemas visuales que nos permite entender de que, por ejemplo, en el caso de la atención, no tan solo es una focalización, ¿no es cierto?, una discriminación de un factor a favor de otro. Sencillamente hay otros tipos de atención que involucran, ¿no es cierto?, desde el punto de vista periférico. Es decir, el niño, desde el punto de vista fisiológico, es imposible que esté solo concentrado en el pizarrón. Lo puede distraer cualquier sonido, cualquier objeto. De tal manera que dentro de una sala de clase, ¿no es cierto?, tratar de percibir de que los alumnos estén concentrados solos, ¿no es cierto?, en la sala de clase, en el pizarrón o lo que nosotros establece como secuencia didáctica, sencillamente es una utopía. El cerebro tiende a percibir muchos estímulos y en el caso de los niños especialmente no tienen la capacidad cognitiva, los lóbulos prefrontales, para poder determinar sobre el cual me detengo y en cuál le doy acción. Y eso es fundamentalmente que hay ciertos sistemas que están relacionados con lo periférico que nos hacen sustentar la idea de que el concepto, por ejemplo, déficit atencional es un concepto que tiene que ser revisado. Si nosotros vamos en contra del cerebro, vamos a poder quedar sesgados a muchas de las explicaciones que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, la focalización y la atención es fundamental que nosotros tengamos en cuenta dentro de una sala de clase para reaccionar adecuadamente, ¿no es cierto?, en el diagnóstico del comportamiento de nuestros alumnos.
y que muchas veces queremos que nuestros alumnos estén, ¿no es cierto?, prácticamente con electroencefalograma plano, ¿no es cierto?, y que solamente cualquier área, ¿no es cierto?, se llama inatención. Eso, desde el punto de vista del cerebro, hay que analizarlo. Existe el aprendizaje que es consciente e inconsciente. Hay dos áreas. Sabemos que hay un área, el consciente, que es más bien digital, que está relacionado con el tema de las palabras, pero también el inconsciente está relacionado con, ¿no es cierto?, lo analógico, es decir, hay imágenes, hay ciertos tipos de pensamientos que están en palabras, pero el mayor procesador nuestro está básicamente en el plano inconsciente, donde además de los conocimientos, el aprendizaje adquirido y las conductas adquiridas, hay, ¿no es cierto?, todo este tema de la epigenética, que vienen, ¿no es cierto?, comportamientos adquiridos a partir de la evolución nuestra. Es decir, cada uno de nosotros no nace como una tabla rasa, sencillamente hay conocimiento adquirido que viene genéticamente transmitido de nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Es decir, hay ciertos aspectos que tenemos que considerar en el currículo. Tratar de generar, y lo vamos a reiterar de manera permanente, la necesidad de generar hábitos. Y esos hábitos siempre son inconscientes. No hay hábitos conscientes, todos los hábitos son inconscientes. Por lo tanto, esta idea de incorporar en la educación aspectos que son inconscientes nos abre la oportunidad de hacer énfasis en el tema del desarrollo de hábitos que son tan importantes en la educación. Principio número 9. Tenemos al menos dos formas de organizar la memoria. Un sistema estático que almacena hechos, aislados, habilidades y procedimientos enseñados o sacados de un texto en motivo de premio o castigo. Pero también hay un sistema dinámico que permite el recuerdo de experiencias vitales que están siempre comprometidas e inagotables y la motivan a la novedad y el placer. Quiere decir que en el concepto de la motivación es muy importante que tengamos en consideración, ¿no es cierto?, que la memoria se va a organizar respecto de cosas que me interesan. Las cosas que me interesan están relacionadas con neuropéptidos. Sabemos que la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina son un elemento fundamental en la motivación que hace que yo me oriente, me interese o me active por aprender cosas sobre las cuales voy a tener más posibilidades de memorizar que aquellas que no tenga interés en ellas. Principio número 10. El aprendizaje es un proceso de desarrollo. El cerebro es plástico y vamos a hablar de neuroplasticidad. Es moldeado por las experiencias que forman nuevas conexiones neuronales. Si bien la etapa más sensible es hasta los 3 años, en muchos aspectos la plasticidad dura toda la vida. Todo aprendizaje construye sobre aprendizaje previo. Y aquí está un énfasis especial sobre las posibilidades de cambio. Es decir, cuando estamos hablando de neuroplasticidad, estamos diciendo cambio social del punto de vista fisiológico. Estamos diciendo la enorme capacidad que tenemos para cambiar, la enorme capacidad que tenemos como desafío crear un nuevo modelo educativo que está basado en fisiología. La neuroplasticidad es el fundamento fisiológico que sustenta nuestra posición de cambio. Y si hay una posibilidad de generar cambio en el sistema educativo y en la forma como ustedes hacen clase o la forma como sus alumnos se comportan, está basado en ese principio. Tal como lo planteaba en el principio número 1, ¿no es cierto?, que todo está relacionado con la fisiología. La fisiología también permite el cambio. Es decir, nada es innato, nada es permanente y nada es el destino. El destino lo construimos con nuevas ideas, con nuevos principios que están basados en ciencias. Por eso la designación del diplomado. Las ciencias nos dan un fundamento empírico, una epistemología basada en hechos que nos permite concretar acciones sólidas, permanentes y que tengan un enorme impacto sobre lo que ustedes van a desarrollar en su sala de clase. Principio número 11. El aprendizaje complejo aumenta con el desafío y se inhibe con la amenaza. Es decir, hay un aspecto que nos orienta al aprendizaje, pero un aspecto que también nos neutraliza el aprendizaje. Y eso es sencillamente el estrés. Hay una estrecha relación entre el estrés, aprendizaje y memoria. Es decir, si el alumno percibe una amenaza respecto a una mala calificación, percibe una amenaza respecto a una sanción, recibe una amenaza social en sentido de sentirse discriminado o excluido de un proceso, eso es una amenaza. Toda amenaza es estrés. Y el estrés, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional al aprendizaje. Es decir, entre mayor estrés, menos aprendizaje. Por lo demás, todos sabemos que al inhibir, ¿no es cierto?, básicamente los factores estresantes, vemos también que la motivación sube consecuentemente. Por lo tanto, crear ambientes libres de amenaza, libres de sanciones, sino que crear un clima educacional que permita el desarrollo, el interés, el salir hacia afuera, hacia el conocer, está directamente relacionado
con el tema del estrés. Y todos sabemos que el concepto de disciplina en Chile se maneja sobre el concepto de la amenaza, de la sanción, de la expulsión, ¿no es cierto? O ser registrado, de tal manera que existe ese concepto en nuestra educación. En consecuencia, ¿qué sacamos con tener un currículum demasiado orientado a lo cognitivo si en un factor emocional está frenado? Es decir, el estrés, ¿no es cierto?, es el peor enemigo que podríamos tener en términos de aprendizaje. Por tanto, en el currículum debería estar integrado el concepto del control del estrés, especialmente relacionado con aspectos que puedan generar un aprendizaje mucho más significativo en cuanto mi fisiología está mucho más preparada para aprender. Principio número 12. Cada cerebro está organizado de manera única. Y eso nos hace reflexionar sobre la capacidad de que todos tengamos los mismos deseos, los mismos intereses, las mismas ecuaciones, la misma forma como aprender. Sabemos ahora de los estilos de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden de la misma manera, no todos los profesores aprenden de la manera. Por tanto, gran parte de la tarea del docente es identificar, a lo menos, ¿no es cierto?, ciertos factores relacionados, cómo podríamos optimizar la forma como comunico, sabiendo, ¿no es cierto?, cómo los alumnos aprenden. No podemos tener este criterio único que todos los alumnos aprenden de la misma manera, con la misma velocidad, ¿no es cierto?, y con la misma profundidad en el conocimiento. Tenemos que tener esta capacidad para poder discriminar sobre aquellos alumnos que tienen más habilidades, que tienen más competencias, sin dejar de lado a los que tienen menos desarrollo. Es decir, tenemos que ver la particularidad, pero como la particularidad está relacionada con la totalidad y algo que también es el cerebro, tenemos que ver dos aspectos fundamentales. Cómo es el desempeño en el grupo de alumnos, cómo es la individualidad, pero fundamentalmente orientado a generar un equipo de alto desempeño. Es decir, un grupo de alumnos es un equipo. ¿Por qué es un equipo? Porque tiene un objetivo común. Es decir, el objetivo común es aprender. El entrenador, el coach es el profesor. Pero cuando un equipo, ¿no es cierto?, logra una noción de alto desempeño, quiere decir que ese equipo tiene logros sobresalientes. Si nosotros somos capaces de ver la particularidad, podríamos tener, ¿no es cierto?, no una ecuación personalizada, porque eso está dado por el número, sino que estamos dando una noción de un pormenor, un detalle que hace que todo el proceso, ¿no es cierto?, sea conducente a esta noción, ¿no es cierto?, de equipo de alto desempeño, que nace de la idea, ¿no es cierto?, de la particularidad, no de la totalidad. Saben, por otra parte, que existe algo que se llama cerebro social, y en el fondo, haciendo la analogía, cada alumno sería básicamente una neurona y que actuaría en su interacción. Pero todos sabemos que el cerebro actúa sobre la sinapsis. En términos de lo social, lo sociológico, la sinapsis sería la comunicación. Necesitamos una comunicación permanente, diferenciada, adecuada a cada estilo de aprendizaje de cada alumno. De esa manera tenemos en cuenta la particularidad sin perder la noción de la totalidad. Entonces aquí viene la pregunta final, ¿no? ¿La educación necesita realmente la neurociencia? Veamos. El sistema escolar actual es abiertamente atentatorio contra el cerebro. Por lo ya expuesto, ¿no? Los modelos no tomaron en cuenta todas estas competencias y habilidades y no tenían cómo saberlo porque operaron sobre la noción de una caja negra. Prioriza contenidos. La información crece en progresión geométrica. Veamos cómo la globalización afecta este proceso. Para que el conocimiento se duplicara, se necesitaron 1000 años. En los últimos 10 o 15 años, el conocimiento se está duplicando cada 3 años. Para el año 2015, 2016, el conocimiento se va a estar duplicando cada 90 días. ¿Qué vamos a hacer con la avalancha de información? ¿Qué parte de mi cerebro se va a integrar en esta información? Sabemos que por la capacidad que tiene especialmente nuestro hemisferio derecho, ¿no es cierto?, tenemos la capacidad de, a través de su estimulación, tener una comprensión mayor de la realidad. Por tanto, no es tan alejado de nuestra fisiología que cada día las mujeres vayan adquiriendo un rol más importante, especialmente en la comprensión de la realidad y especialmente en la capacidad para tomar decisiones. Y esto está dado en la fisiología. El cuerpo calloso que divide ambos hemisferios, en que se relaciona la lógica, la razón y la intuición, es mucho más extenso en el caso de las mujeres. En consecuencia, les permite tener un diálogo más
fluido entre la lógica y la razón y la intuición, que te permite mejor captar la complejidad, reducir la incertidumbre y en consecuencia bajar el estrés. También dice, adquirir una buena base de información científica sobre el cerebro, cómo se aprende o cómo aprende el cerebro. Y tenemos que ir a la noción que se planifica, que se llama el de autoaprendizaje, el aprender a aprender. Queremos que a través del conocimiento aplicado, ustedes puedan alimentar su propio conocimiento y desarrollen el aprender a aprender, es decir, como la autoobservación, como algunos plantean la metanoia, ser la capacidad de verse a sí mismo en su desarrollo como profesor. Sin la necesidad de ser supervisados, ser sus propios supervisores, en cuanto vean que su comportamiento va generando una condición de autoaprendizaje o aprender a aprender, es decir, ustedes aprenden de sí mismos a través de la relación con sus alumnos. Entonces, este feedback es necesario integrarlo y es parte del proceso homeostático del cerebro. Profundizar en la teoría de aprendizaje compatible con el cerebro. Y esa es la opción de la neurociencia. La neurociencia está aportando profundos conocimientos sobre cómo el cerebro aprende. Y finalmente la educación es sencillamente un sistema de aprendizaje formalizado, nada más. Introducir cambios en los currículums y hacer uso de la información de la investigación cerebral es lo que procuramos. Entonces esta visión integral, holística, basada siempre en ciencia, basada en la evidencia, sustenta este paradigma. Pero este paradigma no es invasivo, este paradigma es transversal. Es decir, este paradigma va a poder resolver ciertos enigmas que quedaron sus propios paradigmas, pero también va a poder establecer ciertas anomalías, aquellos aspectos que nunca vimos, que nunca consideramos en nuestro proceso educativo. Para allá vamos, a mostrarle un mundo mucho más abierto, ir no hacia el pensamiento convergente, sino que hacia el pensamiento divergente, es decir, integrar mucho más todas nuestras áreas corticales, toda nuestra corporalidad en el proceso de aprendizaje. No tan solo la mente aprende el cuerpo, aprende el cerebro. Y el aprendizaje es esencial para poder sobrevivir en una sociedad tan competitiva, tan compleja, tan llena de incertidumbre. Bien, queda planteada la invitación para los próximos módulos, para las próximas clases, en el cual vamos a poder desarrollar, ¿no es cierto?, cada uno de estos aspectos con mayor profundidad y obviamente siempre con la bajada a la clase, que es lo que realmente interpreta. Muchas gracias.